todas las personas que nos acompañan en este espacio de En Casa con AGECO y que, como bien saben y siempre les digo, este espacio está creado para que podamos conectar a través de la distancia mientras estamos en nuestras casas cuidándonos en esta coyuntura del COVID-19. Para el día de hoy nos acompaña el gerontólogo, psicólogo y abogado Gabriel Quiroz, quien forma parte de la Subcomisión de Acceso a la Justicia para la Persona Adulta Mayor del Poder Judicial, compartiendo con nosotros el tema de prevención del deterioro cognitivo. Como algunos y algunas de ustedes ya conocen la dinámica, vamos a tener la exposición, en este caso de Gabriel, de 30 a 40 minutos y posterior vamos a abrir el espacio de consultas y de preguntas, ya sea de manera escrita por medio del chat o bien de manera verbal, levantando la mano y activando el micrófono. Así que sin más, les dejo con Gabriel. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio y muchísimas gracias a quienes están detrás de la organización de este espacio. Como ya lo han dicho, pues formo parte de esta Comisión de Acceso a la Justicia de Personas Adultas Mayores, pero el tema que nos ocupa hoy y lo que nos interesa hablar es acerca del deterioro cognitivo. Entonces, acerca de esto es de lo que vamos a hablar, del deterioro cognitivo. Quisiera, pues, referirme a esto de manera quizá un poco general, porque ya hemos tenido, o más bien ya ustedes han tenido, partes de muy buenas charlas en las que han hablado y profundizado acerca del tema de deterioro cognitivo, desde la prevención, desde la identificación, desde la sintomatología, desde otras cosas que son más específicas del deterioro cognitivo. Y que pues el profesional, la persona profesional para estos temas me parece a mí que sería pues un profesional en medicina. Y pues lo que yo les voy a comentar es un poco sobre el deterioro cognitivo desde la prevención. El viernes que recién pasó, hubo una charla muy buena, muy interesante acerca de mitos y realidades del deterioro cognitivo, que si usted no la ha visto, le sugiero que la vea, porque de repente voy a hacer algunas referencias durante mi exposición a esa charla que está, pues, por supuesto, en el canal de Facebook de AGECO, para que la pueda ver también, pueda tomarse un tiempo para verla, analizarla, detallarla, y que de alguna forma me parece a mí que hace un complemento, lo que quiero compartirles hoy, hace un complemento con lo que se habló el pasado viernes. Entonces, bueno, veamos un poco de novedades. Hay novedades acerca del deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo es algo que ya está establecido desde hace mucho tiempo, que no hay actualizaciones, que no hay novedades, pues muy por el contrario, todos los días hay cosas nuevas, hay noticias nuevas. Incluso para esta presentación de hoy me di a la tarea de indagar sobre novedades, sobre, de alguna forma, qué hay de nuevo en el mundo científico que esté aportando algún tipo de luz acerca del deterioro cognitivo. Entonces me he encontrado con algunas cosas que me parecen interesantes y son las que quiero compartirles ahorita. Bueno, esta primera pantalla o esta primera diapositiva que están viendo es un proyecto que me parece a mí interesantísimo, y es que a partir del 5 de marzo, que ya eso está a la vuelta de la esquina, el 5 de marzo y durante 5 años más, es decir, de aquí hasta el 2026, existen 40 universidades a lo largo de todo el mundo en que están haciendo un estudio para establecer, por medio de herramientas digitales inteligentes, lo que llamaríamos la inteligencia artificial, logrando por medio de la inteligencia artificial establecer
una mejor manera de detectar las alteraciones en la conexión cerebral y de esta manera estimar un riesgo de demencia o de deterioro cognitivo para personas afectadas. Es decir, intentan lograr, por medio de la inteligencia artificial, establecer un diagnóstico temprano, en la fase más temprana del Alzheimer, por ejemplo, o de otras manifestaciones de deterioro cognitivo. Entonces, voy a explicar un poco esta diapositiva que yo sé que está muy pequeñita, pero de repente la puedan ver. Lo que dice a la izquierda de la imagen, que dice abajo, conector, esa es una primera fase. Esta primera fase del estudio lo que intenta identificar es, por medio de inteligencia artificial, donde existen redes cerebrales que sean disfuncionales. Y la siguiente, que es la que está a su derecha, que dice predictor, esa otra fase de la investigación lo que intenta evaluar es el riesgo de demencia o el riesgo de deterioro cognitivo combinando los datos obtenidos en la primera fase. Entonces son pruebas cognitivas, son pruebas que están incluyendo marcadores biogenéticos o biomarcadores genéticos, que esto a mí me parece impresionante. Y gracias a esta tecnología poder establecer un diagnóstico temprano que por lo general en el momento actual esto lleva muchos años de estudio o muchas semanas de estudio de pruebas, incluso hasta cefalogramas y demás. Todo esto se reduciría al plazo de una semana. Entonces, esto a mí me parece una noticia formidable, una noticia magnífica y que está al corto plazo. 5 años, bueno, 5 años se pasan muy rápido quizá. Y ya esta herramienta pudiera tener un muy buen aporte al mundo científico para establecer de manera pronta y de manera muy eficiente, porque estamos hablando de inteligencia artificial y de tecnología de avanzada, establecer en muy poco tiempo un muy buen criterio diagnóstico de etapas tempranas de Alzheimer o manifestaciones iniciales de deterioro cognitivo leve. Bien, bueno, pero ¿qué sucede actualmente? Ven, lamentablemente tenemos que hablar de COVID, ¿verdad? Esta, como nos decía ahora la introducción, en esta coyuntura actual en la que estamos, tenemos que hablar de COVID. Bueno, pero entonces, ¿qué es actualmente o qué sucede actualmente con el deterioro cognitivo y el COVID? Vean, resulta que no existen estudios específicos que nos digan cómo ha afectado el COVID a las personas con deterioro cognitivo o a personas con demencia o a personas con algún tipo de afectación cognitiva. Todavía no hay estudios acerca de esto. Lo que sí tenemos son estudios que han apuntado sobre los efectos que tiene el aislamiento de personas durante un tiempo. Entonces me encontré con este estudio que me parece muy interesante y es un estudio que habla sobre los efectos negativos del aislamiento. En este estudio se utilizó un aislamiento de 12 semanas, es decir, 3 meses. Durante estas 12 semanas, estos 3 meses, las personas que participaron de este estudio, al final obtuvieron un menor rendimiento en el funcionamiento ejecutivo, una peor capacidad de denominación, es decir, de dar, de denominar las cosas. Estaríamos hablando aquí de afasias, apraxias, anomias, etcétera. Una peor capacidad en las funciones del lenguaje, aquí sí que serían las anomias, y una menor capacidad de memoria a corto plazo. Esto en 12 semanas. Es decir, personas que estuvieron aisladas durante 12 semanas tuvieron este tipo de afectaciones cognitivas. Ahora, nosotros tenemos más de 12 semanas de estar en una especie de aislamiento social. Entonces, sí que pudiéramos casi que extrapolar o considerar que algo de lo que estamos mencionando en ese estudio se pudiera replicar o pudiera suceder
en la actualidad con alguna persona que está viviendo en medio de la pandemia con deterioro cognitivo. Incluso también nos hemos encontrado, y esto es noticia casi que nacional, de personas que durante este tiempo han estado totalmente aisladas, al punto casi de los ermitaños, ¿verdad? Como si fuera una persona, un monje cartujo, ¿verdad? O cisterciense ahí metido en su casa. Y es probable que algunas de esas personas tengan afectaciones en estas cosas que estamos viendo, que demostró este estudio. Ahora, hay una muy buena noticia también, y esta es reciente, que resulta que la Asociación Mundial de Alzheimer, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, hará un estudio en el que se establecerá esto. Les voy a contar un poco de ese estudio. Resulta que para personas que son supervivientes de COVID, pero que tienen una edad mínima de 50 o más, van a considerarlos para este estudio. Son estudios que se van a hacer en 40 países. Todavía no sé si Costa Rica participará de este estudio, pero en 40 países esperan obtener a una muestra de 40,000 personas. 40,000 personas. Lo que pretenden hacer es obtener información de cómo la situación de COVID, superar la enfermedad de COVID, cómo esto los ha afectado de manera cognitiva. Los resultados de ese estudio pretenden tenerlos para el 2022. Eso ya está ahí a la vuelta de la esquina también. Entonces, lo que pretenden demostrar es cómo la enfermedad, cómo el COVID ha afectado cognitivamente a las personas que tienen 50 y más años, que ya pasaron por la enfermedad. Esto independientemente de si la enfermedad fue leve o si fue asintomática. Ahora, también me encontré con otra cosa muy interesante, y es que están hablando en el mundo científico, se está hablando del síndrome post-UCI. Ese síndrome no es nuevo, ya esto fue acuñado en el 2010, pero por la existencia tan considerable, tantas personas que han pasado por la enfermedad y que estuvieron en una sala COVID, perdón, en una unidad de cuidados intensivos, se habla del síndrome post-COVID. Y este síndrome post-COVID tiene alteraciones físicas, alteraciones emocionales, alteraciones psicológicas, alteraciones cognitivas. Me voy a enfocar en las alteraciones cognitivas, que es de momento las que me interesa comentarles. Y dentro de estas dificultades se encuentran algo que le llaman niebla cognitiva. La niebla cognitiva es un estado confusional, no saber como dónde se está o qué día es, dónde, ¿verdad? Eso es una niebla cognitiva. También dificultad para la atención, dificultad para la ubicación visoespacial, lo que en psicología se habla de ubicación, tiempo, persona y lugar, en eso hay afectaciones, dificultades para la memoria a corto plazo y a largo plazo, y afectaciones en las funciones ejecutivas. Esto es, por ejemplo, que ya no se puede escribir bien, ¿verdad? O que no se puede cepillar bien los dientes, o que la cuchara para la función para deglutir, ¿verdad? Para consumir los alimentos, bueno, esto. Ese es el síndrome post-UCI. Bueno, también actualmente me encontré con otro estudio de la Universidad de Cataluña, que también es muy, muy bueno, me pareció muy bueno, y es que las personas que han estado en también en esta suerte de coyuntura del COVID, han encontrado que tienen una percepción de empeoramiento a nivel cognitivo, emocional, de orientación y de atención. Es decir, que hay mayores niveles de ansiedad y que se ha visto afectado la memoria del trabajo y la memoria espacial. Como no saber dónde se está, ¿verdad? Como que la persona pierde un momento la ubicación en el espacio de donde se está. Bueno, ¿cómo prevenir entonces estas afectaciones? Evidentemente con la estimulación cognitiva. ¿Cuáles son algunas de de los beneficios de la estimulación cognitiva?
Bueno, puede mantener y estimular capacidades mentales, favorecer la autonomía en las actividades de la vida diaria, fortalecer relaciones sociales, potenciar la autoestima. En fin, todo esto redunda en una mejora sustancial de la calidad de la vida. Pero para hacer estimulación cognitiva hay que considerar algunos elementos claves. Lo primero, el nivel educativo de la persona, el estado de DC, eso quiere decir deterioro cognitivo. Hay personas que tienen mayores niveles de deterioro cognitivo o que el deterioro cognitivo está ya en una fase muy avanzada. También se le puede hacer estimulación cognitiva, pero con otro tipo de objetivos o de técnicas. También hay que considerar si son sesiones individuales o se pueden hacer sesiones grupales, considerar si se puede hacer con apoyo o no de un familiar. Y este último es importantísimo. Siempre la estimulación cognitiva tiene que estar avalada por una persona profesional cualificada para estimular cognitivamente. Eso es algo que no lo he puesto en la presentación, pero que quiero aclararlo. Hay diferencias sustanciales a nivel metodológico cuando se habla de entrenamiento cognitivo, rehabilitación cognitiva y estimulación cognitiva. No quiero entrar en este detalle de definir cada una de estas porque no es el objetivo de esta presentación, pero sí que existe una diferencia entre entrenamiento, rehabilitación y estimulación. Nos vamos a enfocar en estimulación cognitiva. Entonces, algunas características comunes que deben de tener todas las formas de estimulación cognitiva. Todas las formas de estimulación cognitiva tienen que mejorar o alternar, tienen que alternar entre actividades de atención, actividades de memoria y actividades de funciones cognitivas. Ahorita les voy a explicar un poquillo más adelante esto con ejemplos específicos. ¿De a qué me refiero o de a qué se refiere la estimulación cognitiva cuando intenta o alterna ejercicios o actividades de atención, memoria y función cognitiva? Bien, otro punto también importante es que las sesiones tienen que ser cortas. Son sesiones cortas, no antes del punto de fatiga. Esto del punto de fatiga se utiliza mucho a nivel físico, cuando se hace rehabilitación física muscular, ¿verdad? El punto de fatiga ya es cuando el músculo está temblando, ¿verdad? Que usted está, bueno, las personas que hacen ejercicio físico, que hacen de repente una pesa, ¿verdad? Y que en algún momento el brazo como que tiembla, ya no aguantan más. Es el punto de fatiga. El cerebro, sabemos, por algunas teorías o orientaciones teóricas, consideran que el cerebro es un músculo y el cerebro también se fatiga. Entonces, las sesiones tienen que ser cortas, no antes de llegar a este punto de fatiga. Me encontré con un estudio ahí que intentaba establecer cuál es el tiempo apropiado para una sesión corta. Lo vamos a ver también más adelante. Les voy a comentar un poco acerca de cuánto tiempo es lo recomendado por día para estimulación cognitiva, porque el cerebro también se cansa, ¿verdad? Bueno, y lo más importante es iniciar con tareas sencillas y gradualmente aumentar la dificultad. Esto es algo muy importante porque de algunas personas pudieran empezar la estimulación cognitiva con tareas muy complejas y tendríamos un efecto negativo muy rápido, que es la frustración. Y la frustración, todos sabemos que tiene problemas o que tiene impacto negativo en la vida, ¿verdad? Entonces la frustración, y más si estamos intentando trabajar con personas adultas mayores, o si usted es una persona adulta mayor que le interesa hacer estimulación cognitiva, empiece con tareas sencillas, con tareas sencillas. No intente resolver un cubo Rubik, ¿verdad? En 4 segundos, porque eso no es posible al inicio. Hay que entrenarse.
Después de mucho tiempo es probable que usted logre resolver el cubo Rubik en 1 minuto. Después de mucho entrenamiento en 30 segundos. Pero no empezar con el cubo Rubik. Vamos a empezar con tareas sencillas. Tampoco empezar con un sudoku de 5. Empezaríamos con un sudoku pequeño, de unas 2 casillas. Para los que juegan sudoku, hacen sudoku, de repente me pueden entender con esto que les comento. Rompecabezas. No vamos a empezar con un rompecabezas de 500 o de 1000 piezas, ni tampoco un rompecabezas que sea una figura muy compleja, como vi hace unos días atrás, un rompecabezas de 5000 piezas y lo que se armaba era la Vía Láctea. Pero todas las figuras son casi iguales, son puntitos blancos. No, vamos a empezar con un rompecabezas sencillo y gradualmente vamos subiendo la intensidad. Bien, bueno, otras formas de hacer estimulación cognitiva. Se puede hacer estimulación cognitiva por medio de terapias no farmacológicas. Y aquí les voy a poner ejemplos de algunas de estas terapias no farmacológicas de estimulación cognitiva. Bueno, el ejercicio físico. Todos sabemos que el ejercicio físico tiene pues muchísimo beneficio para el cuerpo. Pero, ¿qué relación tiene el ejercicio físico con el deterioro cognitivo en personas adultas mayores? Bueno, pues me di la tarea de investigar esto y me encontré con este artículo que me pareció muy bueno y que les quiero compartir. Este está publicado recientemente, fue publicado en el 2020 y en este se hizo una revisión desde el año 2000 hasta el año 2018 de artículos científicos en los que se establecían algún tipo de ligamen entre la actividad física y el deterioro cognitivo. Se encontraron con 40 artículos. Esto es algo que a nivel de investigación se llama un metaanálisis. Un metaanálisis es analizar sobre algo que ya está analizado. Por ejemplo, que usted hizo una receta de, no sé, arroz con leche. A mí que me encanta el arroz con leche. Usted hizo una receta de arroz con leche. Entonces, yo voy a hacer mi receta de arroz con leche y voy a preguntarle a todas las personas cuál es la receta de arroz con leche. Y de esas, hago una mía y es la mejor. Algo así es el metaanálisis. Y este es un ejemplo de metaanálisis. Entonces, se encontraron con 40 artículos y un total de 67,409 participantes y lograron conclusiones muy importantes, que existe evidencia científica de que la actividad física es beneficiosa para la función cognitiva en las personas sanas, sin deterioro cognitivo, y en personas con deterioro cognitivo leve o algún tipo de demencia. O sea, sí existe beneficios para el cerebro al hacer ejercicio físico. Los efectos significativamente estadísticos de esto que les estoy comentando es que se logró establecer que las funciones ejecutivas, la memoria y la atención se mejoraba. O sea, vamos ya identificando en qué hay beneficios. Entonces, se puede concluir que aunque no existe un consenso definido para qué tipo de actividad, es decir, yo no les puedo decir, bueno, hagan todos badminton y que eso les ayude. No, eso no es posible establecer un deporte, una actividad física. Lo que sí se puede decir es que sí existe beneficios en el ejercicio físico. Tampoco se puede establecer o no existe un consenso de cuánta sea la duración específica de qué ejercicio, ni tampoco se puede establecer de qué tipo de ejercicio, como les he dicho antes, de que hagamos natación y eso mejora cognitivamente. Esa es la mejor
esa es el mejor, la actividad física. No, no se puede establecer específicamente una, la que usted considere que le gusta más, con la que se sienta más cómodo, cómoda, con esa actividad física es con la que usted puede encontrar beneficios en las funciones cognitivas. Lo que sí se logró establecer es que para personas adultas mayores, sesiones de aproximadamente 1 hora de ejercicio se asocia a un mayor rendimiento cognitivo. Sesiones de 1 hora de ejercicio físico se asocia a un mayor o a un mejor rendimiento cognitivo. En eso sí se encontró como algún tipo de consenso. Bien, pero resulta que también tenemos actividades que no son físicas, que son deportes y que también tienen un gran aporte para la función cognitiva y el ajedrez. Esta noticia a mí me encantó porque a mí me gusta mucho jugar ajedrez y entonces, bueno, me di a la tarea de indagar un poco de por qué se establecía que jugar ajedrez era un predictor o un factor de protección contra el deterioro cognitivo. Bueno, precisamente porque el ajedrez es un juego terriblemente desafiante, ¿verdad? Y además requiere una suerte de habilidades eh, que no están contenidas en otros deportes o en otras actividades físicas. El ajedrez no es un juego precisamente de inteligencia, no es un juego precisamente de fortaleza muscular ni nada de esto, sino que es un juego de muchísima concentración y en el que se establecen, esto me lo encontré en otros estudios que no lo puse en esta presentación porque me parecía que era un exceso, en el que se establecían por medio de encefalogramas activaciones cerebrales que no se activan cuando se está realizando otro tipo de ejercicio o de actividad física. Entonces, si a usted le gusta el ajedrez, practíquelo con más consistencia, con más continuidad. Si no le gusta el ajedrez, anímese a probarlo. Y si usted ya lo juega, invíteme un día y jugamos, ¿verdad? Porque el ajedrez tiene un efecto positivo en, en la estimulación cognitiva. Se encontró que la implementación del ajedrez no es o no fue una situación desafiante para población con algún tipo de característica especial como demencia o con algún tipo de deterioro cognitivo. No fue considerado como un deporte o una actividad desafiante y eso es algo muy importante, es decir, perderle el miedo al ajedrez. Y también resulta que la CEAFA es la Conferencia Española de Asociaciones de Familiares con Personas con Alzheimer. Eso significa CEAFA. Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer. Hicieron una publicación de un estudio que salió en el Journal de Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría. Este fue otro metaanálisis también interesantísimo. Fue un metaanálisis de 395 estudios desde el 2000 hasta el 2019. Es decir, en esos casi 20 años, 19 años, se encontraron 395 estudios en los que incluían al ajedrez. En los que incluían al ajedrez como una terapia no farmacológica de estimulación cognitiva y encontraron como uno de las conclusiones más importantes de este metaanálisis es que la mejor defensa contra el Alzheimer es activar la mente con el uso constante del cerebro. En especial, estas tres actividades. Jugar ajedrez, leer y hacer rompecabezas. Este estudio que me encontré de la revista de Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría no dice si tiene que ser precisamente en ese orden, si ajedrez, leer y rompecabezas, como si esos fueran los tres mejores. No lo dice, pero yo quiero creer que sí, porque el ajedrez está de primero.
Pero entonces estas tres actividades son las que tienen mejor resultado contra el Alzheimer, porque se activa la mente, bueno, la que ya les he dicho antes, que se activa en algunas zonas del cerebro más que con otras, etcétera, y tal y cual. Bueno, pero si usted es una persona que no le gusta ningún tipo de actividad física, que no le gusta tampoco el ajedrez, ¿verdad? Entonces le ofrezco esta otra posibilidad, la gerotrascendencia. La gerotrascendencia, ¿qué significa esto? Bueno, la gerotrascendencia es un cambio en la cosmovisión, es llevar a la persona desde una visión materialista y racional del mundo a una visión más cósmica y más trascendente, más conectada con con el sentido, con el sentirse humano, con el sentido de la vida. ¿Mm? Y esto, la gerotrascendencia, se hace por medio de la terapia de la reminiscencia. Les voy a contar un poquillo acerca de la gerotrascendencia. Resulta que existió un psicólogo, Erik Erikson, que de forma muy determinista estableció que el ser humano tiene 8 etapas en la vida. De 0 a tal edad, de tal otra a tal otra, y así con todas las etapas de la vida. Entonces, para la última etapa, que era la etapa de la vejez, dijo, la persona tiene que cumplir con unas ciertas tareas cuando llega a la vejez. Si no cumple con esa tarea, ya está, no supo vivir. Entonces resulta que Erik Erikson se muere y no explica eso último. La esposa intenta explicarlo y para explicarlo hace uso de la terapia de la reminiscencia. Y ese señor que ven ahí, Lars Tornstam, es un erudito sueco, lamentablemente fallecido en el 2016, estableció la teoría de la gerotrascendencia. Y la gerotrascendencia es precisamente esto, un cambio en la visión materialista y racional del mundo por medio de la terapia de la reminiscencia. Entonces me encontré con esto intentando emparejar la terapia de la reminiscencia con el deterioro cognitivo. Me encontré que esta técnica es muy completa, estudios que demuestran que esta técnica es muy completa ya que utiliza la estimulación, la comunicación, la socialización y el entretenimiento. Explicar esto, la terapia de la reminiscencia, me llevaría otra sesión de otra exposición. Pero si usted alguna vez ha escuchado de terapia de reminiscencia o ha escuchado de geotrascendencia o de esto, anímese, pruébelo. Le puede servir, le puede ser muy útil. Bueno, en el contexto actual todos nos encontramos metidos en las computadoras. Muestra de eso es que estamos llevando o estamos dando ese tipo de espacios en Ageco, de Ageco en casa, ¿verdad? Y Ageco en casa es que se metió por su tableta o por su celular. Todos estamos metidos en esos entornos virtuales. Entonces me pregunté, bueno, ¿existe algún tipo de evidencia científica que diga que los entornos virtuales ayudan a la estimulación cognitiva? Y sí, me encontré con una tesis del 2020. Esa es una tesis ecuatoriana en el que hacen un metaanálisis, esto que ya les he dicho, ¿verdad? Un metaanálisis de 13 estudios desde el 2015 hasta el 2020. Mayoritariamente estos estudios eran en inglés y todos esos estudios hacían uso de tabletas, celulares, computadoras y VR, que VR es realidad virtual. Son esos que usan como unos lentes aquí, muy grandes. Eso es realidad virtual. Bueno, lo que nos interesa saber, existe un 85% de mejoría en personas que utilizan la estimulación cognitiva por medio de los entornos virtuales. Es decir, casi que no habría mucha diferencia entre hacer estimulación cognitiva de manera presencial y hacer estimulación cognitiva por medio de entornos virtuales. Este estudio o esta tesis de grado logró encontrar un 85% de mejoría. El otro 15% restante eran intervenciones de mantenimiento para personas que tienen ya deterioro cognitivo muy importante o en grado muy avanzado. Sin embargo, lamentablemente, no existe todavía evidencia científica concreta de la eficacia de los entornos virtuales durante la pandemia, que es otra cosa, ¿verdad? Durante la cuarentena o durante la pandemia. Sí existe estudios científicos que demuestran que la videollamada es una forma muy efectiva de hacer estimulación cognitiva. ¿Mm?
La estimulación cognitiva por los medios cinemáticos podría ser efectiva para mejorar el contacto social y mantener la función cognitiva. Esos son como los principales resultados de estos estudios que me he encontrado. O sea que la estimulación cognitiva por los entornos virtuales sí tiene un efecto positivo, ¿verdad? Vea que ya le he ofrecido varios escenarios en los cuales hacer estimulación cognitiva, ¿verdad? Actividad física, actividad no física, pero retadora a nivel cognitivo. Si a usted no le gusta nada de eso, bueno, pues entonces puede ser la gerotrascendencia. Si le gusta retarse por los medios virtuales, la computadora y demás, también está esta posibilidad, ¿verdad? De que sí hay luces científicas que asoman a que esto es una buena herramienta. Ahora, y esto es como la cereza del pastel, el colofón de mi presentación. Resulta que me di también a la tarea de buscar algunas aplicaciones que tuvieran mayor contenido científico de estimulación cognitiva. Es decir, que la estimulación cognitiva que se ofrece por medio de las aplicaciones tuviera un respaldo científico. Que si la aplicación esta dice, o que las personas que juegan el celular, un sudoku de 2x2, que haya evidencia científica que diga que ese sudoku de 2x2 me va a dar resultados cognitivos. Y entonces me encontré con estas tres. La primera, Lumosity, esa yo la utilizo. Es para mí una de las mejores de estimulación cognitiva, porque tiene todas las áreas que ya hemos visto antes, ¿verdad? Las que les comenté: atención, memoria, función ejecutiva. La siguiente es Stimulus, que esa también es muy buena, pero Stimulus tiene un gran pero, y es que es de paga. Entonces hay que pagar para avanzar, ¿verdad? Ya usted llega a cierto nivel y ya después de ahí no puede pasar porque hay que pagar. Y la siguiente es Imentia. Esta, la verdad, fue que la incluí en esta presentación por referencias en otros estudios que me encontré. No fue porque yo la haya utilizado ni nada de esas cosas. Tampoco la he descargado. La traje porque en otros estudios la han propuesto como una muy buena opción. Evidentemente, de estas recomendaciones que yo les hago, yo no estoy ganándome absolutamente nada, ¿verdad? Y es una propuesta de que si a usted le gusta el entorno virtual y le gusta estar con la tableta o con el celular, puede hacerlo por medio de alguna de esas tres aplicaciones: Lumosity, Stimulus e Imentia. Estas se bajan de la aplicación que se tenga de apps, ¿verdad? Google Play, por ejemplo, qué sé yo. Y ahí las puede descargar, las instala en su celular y empieza a ejercitarse cognitivamente por medio de estas aplicaciones. Lo más importante es que, ya esto lo hemos dicho siempre, ¿verdad? Lo que no se mueve se ratona. Y evidentemente, a nivel cognitivo también tenemos esta situación. Si no nos mantenemos activos cognitivamente, pues tendríamos algún tipo de afectación, afectación cognitiva o deterioro cognitivo. Y esto pues nadie lo quiere, ¿verdad? Ni las personas que están cerca suyo y evidentemente ni usted mismo o misma, ¿verdad? Bueno, esto es lo que había planeado o había estructurado para la presentación de ahora. Espero que algo de aquí les sea útil, que algo de aquí se pueda reflexionarse, hacerse pregunta. Como decimos en psicología, lo más importante es hacerse pregunta. Mira, esto que acaban de decir me puede servir. Bueno, ya con solo eso yo me siento pleno y satisfecho de que hubo un buen resultado en mi participación ahorita con ustedes.